Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a ver el tema del árbol de peso mínimo, que es un problema que se aborda desde el enfoque de redes usando los conocimientos de teoría de gráficas que vimos anteriormente. Este tema, a grandes rasgos, en la pantalla pueden ver que platicaremos una breve descripción en la introducción en qué consiste el problema. Para ello vamos a ilustrarlo con un problema que es el problema de mi abuelita. Una vez que les planteé este problema, vamos a pasar a definir y dar la teoría básica para la caracterización de los árboles. Una vez que tengamos esto, vamos a poder definir bien cuál es el problema del árbol de peso mínimo con estas herramientas ya dadas, para posteriormente platicar cuáles son los algoritmos que podemos utilizar para resolver este problema. Finalmente, vamos a ejemplificarlo con una red para que ustedes vean las características y cómo funcionan cada uno de estos algoritmos. Bueno, ¿cuál es el problema de mi abuelita? Imaginen ustedes que a su abuelita la encarcelan y se la llevan al penal de Santa Marta, Acatitla. Ese penal está compuesto por cierto número de bloques de celdas y el exterior. Entonces vamos a denotar cada uno de los bloques de celdas como B1, B2 hasta Bn, y el exterior va a ser el bloque N más 1. Lo que vamos a querer es derrumbar las puertas que comunican estos bloques entre sí, de tal suerte que podamos ayudar a nuestra bolita a fugarse. Eh, Dependiendo de qué puerta vayan a derrumbar, el tiempo que se tarda en hacerla explotar. Entonces, lo que nosotros queremos es decir, bueno, ¿qué puertas tenemos que derrumbar para que se pueda fugar nuestra bolita? Aquí, pues, tenemos que hacer una fuga inteligente. Ustedes podrían verse tentados a decir, exploto todas las puertas y con eso mi abuelita sale. Pero si hicieran eso, sería el tiempo más tardado posible. Entonces hay posibilidad de que les caiga la policía, los encierran y su abuelita no se fugue. Otra opción sería explotar, no sé, 3, 4 puertas con la esperanza de que su abuelita se encuentre en un bloque de esos. Entonces corren de nuevo el riesgo de que no logren liberar a su abuelita. ¿Qué es lo que necesitaríamos nosotros para abordar este problema? Pues bueno, vamos a representarlo de una manera gráfica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a considerar una gráfica no dirigida donde el conjunto de vértices va a ser o va a estar asociado un vértice por cada uno de los bloques de celdas. Y las aristas van a ser de la forma B y BJ siempre y cuando exista una puerta que conecte el bloque I con el bloque J. Es decir, si hay una puerta que conecta esos dos bloques, va a haber una arista que conecte los dos vértices representándolos. Finalmente, es un problema de redes, entonces vamos a tener una función asociada a cada uno de los arcos. Esta función en el problema de mi abuelita va a ser el tiempo que se tarda en destruir cada una de las puertas. Ok, ¿qué tengo que buscar? ¿Cuáles son las posibles soluciones al problema de mi abuelita? Por lo que les mencioné anteriormente, necesitamos que nuestra abuelita logre escaparse. Y necesitamos que independientemente de en qué bloque se encuentre, pueda salir al exterior. Eso, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo lo aterrizamos a un problema de gráficas? Pues necesitamos que nuestra gráfica sea conexa. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la conexidad era que para cualquier par de vértices en la gráfica existía una trayectoria que los unía. ¿Sí? Entonces, pues yo necesito que, no importa dónde esté mi abuelita, en qué bloque, haya un camino que la lleve al exterior. Entonces, por eso necesito una gráfica conexa. Por otro lado, no debe de tener ciclos. ¿Por qué? Porque si tengo un ciclo, estoy derribando puertas de más. Es decir, ya existía un camino de un inicio del ciclo al otro. Entonces, si derribo la arista que los une, estoy desperdiciando tiempo porque ya podía llegar de aquí a acá, recorriendo el ciclo de su otro lado. Entonces, voy a buscar una gráfica que no tenga ciclos porque así me ahorro tiempo. Ustedes pueden buscar con gráficas que tengan ciclos, pero al final del día sabemos que no van a ser solución óptima. Entonces, no vale la pena
considerar cosas que de antemano ya sabemos que no van a dar la mejor solución. Y finalmente, la duración de la destrucción de las puertas debe ser la mínima. Queremos hacer la fuga en el menor tiempo posible. Bueno, pues esto que les platicé ahorita, las primeras dos partes que solicitaba para mi solución, es lo que tiene el concepto o la noción de árbol en teoría de gráficas. Un árbol va a ser una gráfica que es conexa y acíclica. ¿Sí? Si se acuerdan, vimos algo de componentes conexas y pues, muy ingeniosamente, ya saben, cuando nosotros tenemos una gráfica que no es conexa, pero cada una de las componentes no tiene ciclos, es decir, una gráfica cíclica, entonces estas gráficas se conocen como bosques normalmente. Pues sí, pues cada componente conexa es como una gráfica parcial o como su gráfica es conexa. Y al ser acíclica, pues es un árbol. Entonces, como son varias componentes conexas, donde cada uno es un árbol, tienen un bosque. Aquí en la diapositiva, pues se ve o se aprecia todos los posibles árboles con 6 vértices. No me quiero detener tanto en esto, pero son todos los posibles porque si ustedes construyen uno parecido, hay algo que se llama isomorfismos, que es como una proyección o una biyección más bien de uno a otro, con cualquiera de los que están aquí. Bueno, pues ya conocemos lo que es un árbol, pero ahora vamos a definir lo que es un árbol de expansión. Si ustedes se acuerdan, en el problema de mi abuelita empezaba con una red que yo ya tenía y buscaba una solución que fuera un árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a seleccionar un subconjunto de aristas de tal suerte que se genere un árbol. ¿Por qué? Porque quiero que sea conexo y que no y sea cíclico. Pero que además esa gráfica tenga todos los vértices de la original. Bueno, esa gráfica parcial. Esa es la definición de un árbol de expansión, como viene ahí en la diapositiva. Si ustedes tienen una gráfica G dado por un conjunto de vértices X y un conjunto de aristas A, el árbol de expansión va a ser la gráfica parcial T dada por los mismos vértices y únicamente seleccionamos un subconjunto de las aristas de la gráfica original de tal forma que ese subconjunto de aristas me formen un árbol. ¿Sí? Bueno, pues regresando al problema de mi abuelita, como ya les había mencionado, nosotros buscamos un árbol de expansión. Y si se acuerdan, el tercer requerimiento era que la duración de lo que tardábamos en explotar todas las puertas fuera lo mismo. Entonces tenemos un montón de posibles árboles de expansión y entre cada uno de esos árboles de expansión necesitamos encontrar el que tenga la duración mínima. Bueno, en el problema de árbol de peso mínimo, nosotros vamos a tener la función P que va de las aristas a los reales y les va a asociar algo que le vamos a conocer como el peso de la arista. Por eso se llama el problema de árbol de peso mínimo. Entonces, cada arista va a tener un peso. Para determinar el peso del árbol, lo que nosotros vamos a hacer es definirlo como la suma de los pesos de la arista, de las aristas que lo conforman. Entonces, cada uno de los posibles árboles de expansión ocupan diferentes aristas. El peso del árbol va a ser sumar los pesos de las aristas que están en el árbol. Y entre todos los árboles de expansión, buscamos aquel cuyo peso sea el mínimo. Por eso es el problema del árbol de peso mínimo. Entonces, pues la solución óptima del problema de mi abuelita va a ser el árbol de expansión de peso mínimo a partir de los bloques, las puertas y los tiempos que tardo en explotar cada una de ellas. Bueno, como recordatorio de las componentes conexas, nosotros podemos generar subgráficas inducidas con cada una de ellas y al número de componentes conexas en una gráfica normalmente lo vamos a anotar como omega de G. Y eso lo vamos a usar nada más para los algoritmos. Entonces quédense con que el número de componentes conexas lo vamos a llamar omega de G y que cada una de las componentes conexas pues, son subgráficas conexas. Bueno, ahorita vamos a pasar ya a la caracterización de los árboles y para ello vamos a mencionar brevemente
algunas herramientas matemáticas que se utilizan en la construcción de los algoritmos. La primera es esta proposición. Esta proposición lo que nos está diciendo es que si ustedes tienen una gráfica tal que hay dos vértices que no están conectados por una arista, hay dos posibilidades al agregar la arista a la gráfica. Si cuando ustedes agregan la arista a la gráfica, que es el inciso 1, aquí lo que estoy diciendo es, me voy a fijar en el número de componentes conexas en la gráfica cuando agrego la arista que no existía. Si ese número de componentes conexas es igual al que tenían menos 1, es decir, disminuyó el número de componentes conexas en 1, entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que los extremos de la arista estaban en diferentes componentes conexas. Y al agregarla, no solo disminuye el número de componentes conexas en 1, sino que no se puede formar ni un solo ciclo en la gráfica con la nueva arista. Ese es el primer caso. Y el segundo caso que puede pasar es que al agregar la arista, el número de componentes conexas permanezca igual. Si el número de componentes conexas permanece igual, quiere decir que los extremos de la arista pertenecían a la misma componente. Y entonces se va a formar un ciclo en la gráfica cuando se agregue la arista. ¿Sí? Esto nos va a ayudar mucho cuando estamos construyendo los algoritmos de Kruskal, pero lo vemos más adelante. Bueno, ahora, siguiente proposición. Esta proposición nos va a ayudar para el teorema de caracterización de arborescencias y se puede demostrar de manera muy sencilla utilizando la proposición anterior. ¿Qué es lo que nos dice esta proposición? Supongamos que tenemos una gráfica de orden n, es decir, hay n vértices en la gráfica y tamaño m, ese es el número de aristas. Entonces, si mi gráfica es conexa, el número de aristas tiene que ser mayor o igual al número de vértices menos 1. ¿Cómo podemos ver esto? Si la gráfica es conexa, entonces pues solamente tenemos una componente conexa. ¿Están de acuerdo? Cuando nosotros queremos construir la gráfica, podemos empezar desde una gráfica donde están solo los vértices y no hay ninguna arista. Entonces vamos a ir agregando una arista, y al inicio, si solamente son los vértices, tenemos n componentes conexas. En el mejor de los casos, cuando agregamos una arista, disminuye el número de componentes conexas de una en una. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a una componente conexa. Entonces, al menos necesitamos agregar estas n-1 aristas para pasar del n a 1. ¿Sí? Al menos. Es por eso que la gráfica tiene que tener al menos ese número de aristas. Pueden tener más, pero al menos necesitamos esas. Y la segunda parte de la proposición lo que nos dice es, bueno, si es acíclica, no puede tener más del número de vértices menos 1 aristas. Porque si tiene más, se va a formar un ciclo. Y eso sería el caso anterior. ¿Sí? Bueno, la segunda parte. De que va a llegar un momento en el cual el número de componentes conexas permanece igual. Ya no puede disminuir. Que sería, supongamos, cuando ya están todas las aristas o todos los vértices en 1. Está acotado el número de componentes conexas, no puede pasar de n. Entonces, imaginen que en el peor de los casos siempre permanece igual. Pues cuando agreguen esa arista, se va a formar un ciclo, como vimos en el paso anterior. Entonces, esto lo que nos dice es, bueno, si es conexa, el número de aristas es mayor o igual que el número de vértices menos 1. Si es acíclica, el número de aristas es menor o igual que el número de vértices menos 1. Si ustedes se acuerdan, un árbol era una gráfica conexa y acíclica. Entonces, con esta proposición nos damos cuenta que un árbol siempre va a tener igual número de aristas como número de vértices menos 1. Este teorema que aparece aquí en pantalla se conoce como el teorema de caracterización de los árboles. Esto lo que nos dice es que cada una de estas postulados son equivalentes
y caracterizan lo que es un árbol. A es la definición como la vemos, es una gráfica conexa y acíclica. De A a B jugamos con lo que decíamos de que al quitar, agregar, se forma un ciclo, no se forma un ciclo, y que el número de aristas está en función del número de vértices menos 1. Luego de B a C es lo mismo, que se forma exactamente un ciclo. De C a D, pues cambiamos que sea cíclico con conexo y que tenga tanto número de aristas. D a E, que si se elimina, pues ya se pierde la conexidad. Y de E a F, jugamos con la conexidad. Si existieran más de una cadena que uno de los vértices, se formaría un ciclo, pero necesitamos que sea conexa y acíclica, entonces regresamos a. ¿Sí? Bueno, una definición importante para la construcción del algoritmo de Prim es el concepto de hojas. Una gráfica G, vamos a decir que un vértice de ella es un vértice pendiente si su grado es igual a 1. En el caso que G sea un árbol, un vértice pendiente se conoce como una hoja. Es decir, ese vértice está unido al árbol por otro vértice y la hoja es como terminal de numerado. Ya no conecta con nadie más, solamente con el inmediato anterior. Bueno, esta proposición nos va a servir también para el desarrollo de los algoritmos. Si ustedes tienen un árbol con n vértices, al menos 2, entonces ese árbol tiene al menos 2 hojas. Puede tener más, pero tiene al menos 2 hojas. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues en la siguiente proposición, lo que nosotros estamos viendo en el inciso A es que si ustedes tienen una hoja, sabemos que al menos existen 2, pero si tienen una hoja, pueden determinar cuál es la única arista incidente a la hoja. Y al momento de quitar esa arista y quitar la hoja, su árbol sigue siendo un árbol. Es decir, el árbol es cerrado bajo la operación de poda. Si ustedes le quitan una hoja, sigue siendo un árbol. El inciso B es como el análogo, pero en el sentido contrario. Ustedes tienen un árbol y si de repente le crece una hoja, sigue siendo un árbol. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar para la construcción del algoritmo de Prim, en particular el inciso B. Vamos a ir agregando hojas de tal suerte que sigamos teniendo árboles. Bueno, regresando al problema del árbol de expansión de peso mínimo y cómo encontrarlo. Lo que nosotros queremos es garantizar, primero, que existe un árbol de expansión y, por lo tanto, que se puede encontrar un árbol de peso mínimo. Esto se encuentra rapidísimo con ayuda de este colorario. Si ustedes tienen una gráfica, existe un árbol de expansión, al menos, ¿sí? Al menos. ¿Cómo pueden hacerlo? Usando la proposición anterior. Empiezan con la gráfica vacía, todos los vértices pero vacía, y se fijan en un vértice. Empiezan pensando que ese vértice es el árbol. Se fijan en otro de los vértices y dicen, pues existe una arista que lo une, lo pegan, pues ya tienen los dos vértices. Esos dos vértices ya es un árbol con 2 hojas. Cada uno de ellos es una hoja. Pueden ir buscando otros vértices que no están todavía y irles agregando aristas hasta formar un árbol. ¿Cómo garantizan que esto sucede? Pues porque la gráfica es conexa. Si ustedes se acuerdan de definición de conexidad, entre cualquier par de vértices existe un camino que los une. Entonces pueden ir pegando de vértice en vértice suponiendo que van a ser nuevas hojas y con la proposición anterior pues ya saben que sigue siendo un árbol. Entonces al final empiezan de un árbol de un vértice, luego tienen 2 vértices y así hasta tener todos formando el árbol de expansión. Bueno, esto nos da como 2 posibilidades de ver cómo construir el árbol. La primera es decir, bueno, yo necesito que de un paso al otro siga teniendo conexidad, siga teniendo árboles y al final llegue el árbol de expansión. La otra es, yo sé que un árbol es acíclico, entonces puedo ir construyendo subgráficas de tal forma que estas subgráficas sean acíclicas y al final, como voy a tener todos los vértices que sean conexo también, pues que también sea un árbol.
¿sí? Entonces, estos dos enfoques de ir agregando aristas para que se mantenga conexo o para que se mantenga cíclico es lo que da la idea de los algoritmos de Kruskal y de Prim. En Kruskal nosotros nos vamos a fijar en que las gráficas no sean, no tengan ciclos, que sean acíclicas, y en Prim vamos a estar cuidando la conexidad paso a paso. Y finalmente, el algoritmo de Buruka. Buruka me encanta porque dice, ¿y por qué no hacer las dos cosas de golpe? Entonces, van a ver, está bonito Buruka. Bueno, empecemos con el primero. Kruskal. Este pseudocódigo se ve un poco intimidante a primera vista, pero está muy sencillo. La idea de Kruskal les dice, tienen una gráfica simple con n vértices n aristas, una función de pesos, y lo que queremos es construir un árbol. ¿Cómo lo vamos a construir? Pues vamos a empezar teniendo como gráfica asociada con el árbol de expansión, la que tiene todos los vértices de mi gráfica, pero no cuenta con ninguna arista. Es decir, es una gráfica parcial de G donde solamente están los vértices. No he agregado ninguna arista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ordenar las aristas de acuerdo a su peso, en orden creciente. Es decir, me voy a fijar primero en la arista que tenga el menor peso, después la del segundo menor peso, y así hasta la última arista que voy a considerar es la que tenga el mayor peso de peso. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo ordenadas mis aristas de acuerdo a su peso, voy a estar iterando. Entonces aquí la I me está indicando qué iteración estoy haciendo y en qué arista me estoy fijando. En el paso 2, si ustedes se dan cuenta, es como la proposición que les decíamos. Hay dos opciones. Cuando agregas la arista, o permanece igual el número de componentes conexas, o disminuye en 1. Al disminuir en 1, no se formaba un ciclo. Si permanecía igual, se iba a formar un ciclo. Entonces, este criterio en el paso 2, lo que estamos haciendo realmente, o de fondo, es decir, agrego la arista al árbol y me fijo si forma un ciclo. Si no se forma un ciclo al agregar el árbol, la dejo ahí. Si se formara un ciclo, no la agrego al árbol. ¿Sí? Entonces, el paso 2 es únicamente fijarse si agregando la arista se forma un ciclo. Si se forma, la desecho. Si no se forma, ahora forma parte del árbol. Finalmente, en el paso 3, nosotros podríamos estar iterando de manera bruta, ¿sí? Sin fijarnos, con cada una de las aristas y decir, la arista más ligera la pongo así y así hasta llegar a la más pesada. Pero si ustedes se acuerdan, vimos el teorema de caracterización de los árboles y nos dice que un árbol siempre va a tener igual número de aristas como número de vértices menos 1. Entonces, esto nos da un criterio de paro. Si en algún momento nos damos cuenta que nuestro árbol ya tiene ese número de aristas, no es necesario seguir iterando. Seguramente las demás aristas, cada vez que lo intentamos meter al árbol, va a formar un ciclo. Entonces las desecharíamos y solamente estaríamos trabajando de más. Por eso el paso 3 juega el rol de criterio de paro, nos dice, detente si pasa esto y si no, pues sigue examinando las aristas hasta que ya tengas tu árbol. Bueno, ese es el algoritmo de Kruskal. Insisto, se fijan que se respete que no se formen ciclos de un paso a otro y van agregando las aristas hasta tener el árbol. El otro enfoque es el algoritmo de Prim. Con Prim lo que vamos buscando es que la gráfica permanezca conexa de una iteración a la otra. Aquí vamos a igual suponer que tenemos la gráfica con n vértices, n aristas, la función de los pesos, y aquí el algoritmo de Prim puede variar el árbol que ustedes encuentren o tengan, dependiendo del vértice inicial. Aquí ustedes tienen que seleccionar cuál va a ser el vértice en el que empiezan, como la idea que les dije de demostrar que siempre existía un árbol de expansión. Entonces, seleccionan un vértice cualquiera, X0, y lo agregan a los vértices que van a formar el árbol. ¿Sí? Inicialmente, pues solamente tienen ese vértice y no existe ninguna lista. Esto es lo que nos va a ir generando los árboles en cada uno de los pasos de la iteración. Bueno, K nos va a indicar en qué iteración estamos y vamos a definir primero un conjunto CK como el conjunto de aristas que tienen exactamente un extremo en xk-1. Es decir, de los vértices que ya están dentro de mi árbol, porque ya he agregado a la gráfica parcial, ¿qué aristas son incidentes a ellos?
pero que tienen en el otro extremo un vértice que no pertenezca a ese conjunto. Ahorita con el ejemplo creo que queda un poco más claro eso. Y esas van a ser las aristas candidatas a agregarse al árbol. Es decir, nosotros vamos a estarnos fijando en los vértices de fuera y cómo podemos agregarlos al árbol. Entonces, de entre todos esos candidatos, nos vamos a quedar con la arista que tenga el menor peso. Y al hacer eso, pues esa arista tenía un extremo en el conjunto de los, bueno, en el árbol, y el otro lo tenía afuera. Entonces, para la siguiente iteración, el vértice que estaba afuera va a formar parte del árbol, lo agrego con la arista del menor peso. ¿Sí? Entonces aquí estoy actualizando los vértices que van a pertenecer a mi árbol y las aristas. Entonces voy creciendo el árbol agregándole hojas de una iteración a la otra. De igual manera, ¿cuántas aristas necesitamos? Pues n-1. Entonces cuando k sea igual a n-1, ya acabamos, ya están todos los vértices de nuestra gráfica y tenemos el árbol de expansión. Aquí no hay pierde, porque en cada momento estamos agregando un vértice y solamente tenemos n y empezamos con 1, siempre va a haber n-1 iteraciones con el algoritmo. E insisto, lo que estamos haciendo es pegándole hojas de manera que va creciendo el árbol hasta que llega a ser uno de expansión. Si ustedes se fijan, esta es más o menos la idea de la demostración de que existe un árbol de expansión. Y lo coqueto es que el simple hecho de seleccionar la arista como la de menor peso entre el conjunto candidato es suficiente para que ese árbol de expansión sea el de peso mínimo. Bueno, finalmente, el algoritmo de Boruca. Boruca tiene una pequeña desventaja. A diferencia de Kruskal y de Prim, no les garantiza la optimalidad. Y es más, no les garantiza que encuentren un árbol. Tiene que pasar una condición, necesita que no existan aristas con el mismo peso. Si existen aristas con el mismo peso y ustedes no tienen cuidado, puede ser que la gráfica que obtengan después de implementar el algoritmo no sea un árbol. Pero si tienen cuidado, pueden obtener un árbol y pueden obtener un árbol de peso mínimo. Si en su gráfica no hay dos aristas que tengan el mismo peso, entonces Boruca es su candidato, es su gallo, les va a generar el árbol de expansión de peso mínimo y en un número de iteraciones muy, muy pequeñas comparado con Kruskal y Prim. Y además también es muy sencillo. ¿Cómo funciona Boruca? Inicialmente no vamos a colorear ninguna arista de azul y cada vértice va a ser un árbol independiente. Estamos pensando como que tenemos un bosque donde cada uno de los vértices es un árbol independiente. Eso es lo que se conoce como un árbol trivial de coloración. ¿Sí? Cada vértice lo coloreamos de azul y es un árbol. Bueno, para la siguiente iteración nos vamos a fijar en cada uno de los árboles que existan en la gráfica. Y para cada uno de esos árboles nos vamos a fijar en qué arista llega a él del exterior, tipo como lo que hacíamos con Prim. Y de las aristas que llegan a él del exterior, nos vamos a quedar con la de menor peso, como lo que hacíamos con Prim. Entonces, pero si se fijan, aquí no lo estamos haciendo para un vértice o para el árbol, sino para cada uno de los árboles. Entonces, en cada iteración vamos a agregar igual número de aristas como componentes conexas teníamos en la iteración. Entonces, pues si se fijan, incrementa de manera muy, muy notable la velocidad de convergencia del algoritmo. Una vez que ya agregamos las aristas, lo que va a pasar es que ciertos árboles se van a conectar con otros. ¿Por qué? Porque puede ser que la arista de menor peso del árbol que estaba acá sea igual a la arista de menor peso del árbol de acá. Entonces lo único que vamos a hacer es conectar estos dos árboles y en vez de tener dos árboles por acá, tenemos uno solo. Lo que necesitamos en Boruca es ir coloreando las aristas hasta que solamente tengamos un árbol. Si tenemos más de un árbol, seguimos haciendo el procedimiento. Cuando ya tengamos un árbol, nos detenemos y ese es el árbol de expansión. Bueno, pues para ilustrar estos algoritmos, vamos a considerar esta red que tienen ustedes en pantalla. Si se fijan, tengo 9 vértices, entonces cualquier árbol de expansión que quiera construir yo necesita tener 8 aristas. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, hay aristas que tienen el mismo peso. Entonces, Boruca
vamos a tener que cuidado, tienen que tener cuidado. Y también el hecho de que haya aristas con el mismo peso puede dar pie a que existan soluciones óptimas alternas. Es decir, que con un algoritmo encontremos un árbol y con otro encontremos otro. Lo único que vamos a ver es que en ese caso, los dos árboles de expansión, si bien son diferentes en las aristas que utilizan, ambos tienen el mismo peso. Entonces los dos son un árbol de expansión de peso. Bueno, pues vamos a empezar con Kruskal. Si ustedes se acuerdan, el primer paso era ordenar las aristas. Aquí en esta tabla lo único que estoy haciendo es pues resumir cuál es el orden para que sea más sencillo después ir viendo qué arista voy a agregar. Bueno, aquí en esta tabla estoy resumiendo en qué orden íbamos haciendo el agregar las aristas o no y el número de aristas que va teniendo el árbol conforme las voy agregando. Si ustedes se fijan en la iteración 6 y en la iteración 9, no agrego ninguna arista porque se forma un ciclo y la iteración 10 es la única que aparece en la tabla porque ya tengo 8 aristas, entonces ahí me detendría. ¿Cómo se vería este procedimiento en la red? Pues primero, si ustedes se fijan en la red, la arista de menor peso tenía un peso de 3. Si no tenía ninguna arista, pues obviamente la agrego, no se va a formar un ciclo con una arista. Luego, viendo aquí mi red, la arista de siguiente peso menor sería la del 7. Si yo agregara esta arista, no se forma un ciclo con esta arista. Entonces, yo la agrego, no hay mayor problema. De aquí, me iría a la arista 5,8, que tiene un peso de 10. Igual, si yo la agrego, no se forma un ciclo, por lo cual la puedo considerar. Luego, continúa la arista de peso 11. Entonces aquí, al agregarla, tampoco se forma un ciclo, la puedo poner. En este caso, si se fijan, aquí llegamos a el primer caso donde tengo dos aristas con el mismo peso. En la tabla anterior, yo en los órdenes que les di, primero estaba considerando la arista 5,7 y luego la arista 7,8. Entonces, eso va a cambiar cómo es el árbol que encuentro. Si yo primero, que es lo que estoy haciendo, considero la arista 5,7, esta no formaría un ciclo con las aristas que ya tengo en el árbol, las que están ahorita en verde. Entonces la puedo agregar. Pero en la siguiente iteración, ahora voy a considerar la arista 7,8. Esta arista 7,8, si yo la agrego en este momento, ya formaría el ciclo que se ve aquí, el triángulo. Entonces, esta arista yo la voy a desechar. Ya no la voy a agregar al árbol. Si yo hubiera hecho el orden o considerado las aristas en el orden inverso, esta arista hubiera entrado al árbol y esta no estaría. Entonces, si se fijan, sería un árbol diferente. Bueno, pues continuamos. La siguiente arista de menor peso es la 6,9 con peso 14. No me forma un ciclo, la puedo agregar. En mi tabla, la siguiente arista que consideraba era la 4,5. Al agregarla, no formo ningún ciclo, entonces la agrego. Y luego consideraría la 8,9. Esta sí me formaría un ciclo. ¿Qué ciclo me forma? Pues el cuadrado que se forma del 8 al 5, 5,6, 6,9 y 9,8. Entonces, no la considero, la desecho. La siguiente arista de menor peso sería la 2,5 con un peso de 18. Y si nos damos cuenta, esta es la última arista que nos falta. Aquí yo ya tengo todos estos vértices conexos, bueno, conectados entre ellos, y esto estaba como que bailando. Entonces, al agregar esta, no se me forma un ciclo, y ya tengo las 8 aristas necesarias. Entonces, en ese momento, termino el algoritmo. No voy a perder tiempo examinando la arista de 19 ni las de 20. Curiosidad malsana, si quisieran meter esta, se forma el ciclo. Si quisieran meter esta, se forma el ciclo. ¿Sí? Cualquiera que quieran meter de las que ya no están, forman un ciclo. Eso, pues lo que vimos con el teorema, ¿no? Ya nos pasaríamos del número de aristas y forzosamente se formaría un ciclo. Bueno, eso es el algoritmo de Kruskal. Aquí estoy poniendo cuál fue la solución. Si se fijan, ya nada más estoy poniendo las aristas que conforman mi árbol. Y lo que les comentaba, hay que fijarnos en el peso del árbol. El peso del árbol se definía como la suma de los pesos de cada una de las aristas. Entonces, yo tengo que sumar los pesos que aparecen aquí y esa suma me da un peso de 90. Acuérdense para más adelante, en Kruskal la arista que usamos fue la 5,7 y no la 7,8. Bueno, pues vamos a pasar al algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim, pues
las tablas son horribles. Si se fijan aquí en esta tabla, estoy poniendo en cada paso cuál es el conjunto de aristas candidatas. Entre el conjunto de aristas candidatas, es decir, las que están acá, me fijo en la que tiene el menor peso. Yo tengo el conjunto de vértices que están en el árbol. Voy a empezar aquí el X0 que les decía, en el que empezamos a construir, como el vértice 1. Entonces, si se fijan, aquí son las aristas incidentes a 1. La de menor peso era la 1,5. Tiene un extremo en el X de la iteración anterior, que sería solamente el nodo 1, y el otro extremo fuera, que es el nodo 5. Entonces, yo lo que voy a hacer en el siguiente paso es agrego el vértice 5 al conjunto X y agrego la arista 1,5 a mi árbol. ¿Sí? Entonces, pues más o menos es lo que hacemos. Vemos las aristas incidentes, pero que nada más tienen un extremo en el árbol y el otro afuera. Seleccionamos la de menor peso y vamos agregando un vértice y una arista al árbol. Entonces, como que lo vamos creciendo, como les comentaba. Se ve horrible. Creo que es más bonito hacerlo de manera visual. Este algoritmo se conoce como el algoritmo de la amiba por lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo ahorita les decía, pues empiezo con mi árbol conformado nada más por el vértice. Entonces, mi amiba va a rodear a mi árbol. Y si se fijan aquí, estas tres aristas que están en amarillo son las aristas que atraviesan la amiba. ¿Por qué? Porque son las que van a tener un extremo dentro del árbol y el otro extremo fuera. Entonces, de estas tres, me fijo la de menor peso. Ya había dicho que era la 1,5. Entonces, como esta es la de menor peso, la agrego al árbol y entonces mi amiba va ahora también a rodear al 5. Y el árbol que voy a tener en esta iteración es el 1,5. Si se fijan, sigue siendo un árbol, las dos aristas que les decía. Ahora, la amiba, de nueva cuenta, funge ese diferencial de qué aristas tienen un extremo dentro del árbol y otro extremo fuera. Si se fijan, la arista 1,5 están sus dos extremos dentro del árbol, no la considero como candidata y además ya está en el árbol, no vale la pena. Pero más adelante van a ver que pues hay aristas que tienen los dos extremos en el árbol y no las vamos a considerar. Bueno, de todas las aristas que están en amarillo, porque tienen un extremo dentro y el otro fuera, la de menor peso es la 5,8, con un peso de 10. Entonces, mi amiba la va a absorber y el árbol crece. Si se fijan aquí, ahora mi árbol consta de estos tres vértices y dos aristas. Las aristas que son incidentes al árbol, es decir, que tienen un extremo en el árbol y el otro afuera, son las que están atravesando la amiba de amarillo. Entre todas estas, la de menor peso es la arista 5,6. Entonces mi amiba va a absorber al 6 y agrego esta arista al árbol. De nueva cuenta, si se fijan, estoy actualizando las aristas que inciden en mi amiba. Y de todas estas, las de menor peso, pues es la 5,7 o la 7,8. Aquí podrían hacerlo de manera indistinta. Para ilustrar que pueden ser soluciones diferentes, vamos a suponer que la amiba decide comerse al 7 a través de la arista 7,8. Entonces, al hacer esto, pues mi amiba tiene que rodear a los vértices que están dentro del árbol. Y si se fijan, las aristas amarillas son las que tienen un extremo dentro y el otro fuera. La arista 5,7 ya no está considerada como candidata. ¿Por qué? Porque tanto el 5 como el 7 están dentro de la amiba, están dentro del árbol. Pero esta arista no pertenece al árbol, por eso no la tengo de nada. Solo es una arista que ya no va a ser candidata y que tampoco va a formar parte de mi árbol porque se encuentra dentro de la amiba. Bueno, pues de las aristas que tienen un extremo dentro y el otro fuera, la de menor peso sería la arista 6,9 con un peso de 14. Entonces mi amiba procede a absorber al 9 y si se fijan, estas dos aristas, la 5,9 y la 8,9, ya dejan de ser candidatas. ¿Por qué? Porque ambos extremos están dentro. Para la siguiente iteración, la arista que tiene un extremo fuera y el otro dentro de menor peso es la 4,5. Por lo tanto, la amiba absorbe el vértice 4, agrego al árbol la arista 4,5 y las aristas 1,4 y 4,7 dejan de ser candidatas. Posteriormente, la de menor peso sería la arista 2,5. Entonces voy a pasar a absorberla. Si ustedes se fijan en este momento, la arista 2,3 no es candidata. ¿Por qué? Porque ambos extremos están fuera de la amiba, que era el otro caso. Entonces, cuando yo absorbo
el vértice 2 con mi amiba y agrego la arista 2, 5, la 1, 2 y la 2, 6 dejan de ser candidatas, pero la arista 2, 3 pasa a ser candidata. ¿Por qué? Porque ahora el 2 está dentro de mi amiba y el 3 sí que está dentro. Entre las dos aristas que me quedaban, pues la de menor peso es la 2, 3. En este caso, yo estoy haciendo la octava iteración al agregar esta arista y con eso termino el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya tengo el árbol de expansión. Mi árbol ya usa todos los vértices de mi gráfica. Con esto yo obtuve este árbol de expansión, el que aparece en naranja, y si se fijan es diferente que el de prim. En prim yo tenía la arista 5, 7 y no tenía la arista 7, 8. En este caso tengo la 7, 8 en lugar de la 5, 7. Pero cuando calculo el peso del árbol, es decir, sumando los pesos de las aristas que están en naranja, su peso es de 90. Es decir, son diferentes árboles, pero tienen el mismo peso y son los árboles de peso mínimo. Finalmente, el algoritmo de Borucam. Este algoritmo se conoce como el algoritmo de los árboles azules y, como les decía, inicialmente cada uno de los vértices son un árbol, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo 9 árboles en esta primera parte. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Aquí sí voy a medio rayar un poco para que se entiendan mejor. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Para cada uno de los árboles me voy a fijar en la arista incidente a él de menor peso. Entonces, por ejemplo, para el árbol 1, tengo de opciones 1, 4, 1, 5 o 1, 2. La de menor peso sería la 1, 2. Creo que no se alcanza a verla. Entonces, esta sería la arista incidente al primer árbol. Luego, para el segundo árbol, el árbol que es el vértice 2, las aristas incidentes son la 1, 2, 2, 5, 2, 6 y 2, 3. La de menor peso es la 2, 3. Entonces, esta sería como la que consideraría para este árbol. Luego, para el árbol 3, las aristas incidentes son la 2, 3 y la 3, 6. La de menor peso para 3 es la 2, 3. Entonces la pondré. Aquí, si se fijan, es lo que les decía. Para estos dos árboles, la arista incidente es la misma. Entonces, únicamente esos dos se van a juntar para la siguiente iteración. Bueno, para el árbol 4, tengo la 1, 4, 4, 5 y 4, 7. La de menor peso es la 4, 5. Entonces, voy a tener esta arista. Para el árbol, que es el vértice 5, pues tengo la arista 1, 5, 4, 5, 5, 7, 2, 5, 5, 8, 5, 9 y 5, 6. La de menor peso es la arista 1, 5. Entonces, aquí si se fijan, el 1, 5 se juntan ellos dos, pero el 4, como ve que le conviene ir con 5, se anexa a ellos. Entonces, en esta primera iteración, hasta el momento, el 1, 4 y 5 van a formar una sola componente conexa, un solo árbol en la siguiente parte. Luego, para el árbol 6, tengo la 2, 6, 3, 6, 5, 6 y 6, 9. La de menor peso va a ser la 5, 6. Entonces, voy a poner esto. Es decir, el 6 también se agrega al 5, al 4 y al 1. Para el árbol 7, aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado con esto. Por eso les comentaba que puede ser que no lleguen a tener eso. El 7 tiene dos opciones, el 7.5 o el 7.8. Aquí afortunadamente no va a haber problemas, pero podría ser que entre la arista incidente de menor peso del 7, la del 5 y la del 8, formáramos un ciclo, si no somos precavidos. Entonces, aquí no hay mayor problema. Me parece que voy a tomar la 5.7, si no, pues ya después lo vemos. Pero supongamos que es la 5.7. Para el árbol 8, pues no hay pierde, es la 5.8, que es de 10. Y finalmente para el árbol 9 es el 6.9, la de menor peso. Entonces, en esta primera iteración, eso es lo que hacemos. Nos fijamos en las aristas incidentes para cada uno de los árboles y vamos a agregar las aristas de menor peso para cada uno de ellos. Haciendo esto, sí, efectivamente agregué la 5.7. En la siguiente iteración, al haber agregado estas aristas, si ustedes se fijan, yo tengo dos árboles. Los estoy como poniendo como amibas tipo prim para que vean ustedes cada uno de los árboles. Tengo un árbol que consiste de 1, 5, 4, 7, 8, 6 y 9 y el otro de 2, 3. Yo todavía no tengo un solo árbol. Quiero un árbol de expansión. Entonces voy a proceder a continuar trabajando. Aquí
pues tal vez no sea tan ilustrativo. Pero para cada una de estas amibas tendríamos que fijarnos en las aristas que son incidentes a ellas. En este caso, pues van a ser las mismas. Para la primera, tengo la arista 1, 2, la 2, 5, 2, 6 y 3, 6. ¿Sí? Por ejemplo, la 1, 4, 4, 7, 5, 9, 8, 9, estas pues no tienen un extremo dentro y el otro afuera. Entonces, por eso no las tomo. Y estas son las que atraviesan para acá del exterior. La de menor peso, pues va a ser la arista 2, 5. ¿Sí? Tal vez por aquí tuviera en otro lado otras y pues no sé, me convendría que esta componente de la 2, 3 se fuera con otro árbol. Pero en este caso pues son las mismas, entonces sigo examinando las mismas aristas y digo, pues la de menor peso incidente ahora a esta componente, pues igual es la 2, 5. Entonces en esta iteración únicamente voy a agregar la arista 2, 5 y al agregar la arista 2, 5, estos dos árboles que tenía ahora son uno solo. Y en particular, pues ya tengo un único árbol. Con eso termino el algoritmo de Boruca. Y el árbol de expansión es el mismo que encontramos con Prim. Tiene un peso de 90 y es el de peso medio. Entonces, si se fijan, en Boruca acabé en 2 iteraciones. Fue un chiste. Bueno, espero que les haya quedado claro, que les hayan gustado los algoritmos. La verdad están bonitos. A mí me encanta Boruca. Y nada más concluyo con la siguiente observación. El algoritmo de Prim siempre tiene un número finito de iteraciones porque van agregando un vértice por cada paso. El algoritmo de Kruskal pues varía dependiendo de cómo sean los pesos, cómo sea su gráfica, así como pueden terminar en n-1 iteraciones, es decir, el número, nada más agregan las aristas que necesitan, puede ser que examinen casi todas las aristas. Eso también puede llegar a pasar, si no es que todas. Entonces, Kruskal pues, tiene esa desventaja, pero pues bueno, y Boruca tiene el problema de que puede o no darles la solución. Tienen que tener cuidado con si las aristas tienen el mismo peso o diferente. Bueno, pues espero que les haya gustado y cualquier duda, comentario, con toda confianza, se las contestamos. Hasta luego, que estén bien.